Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Un ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick ha estado enseñando clases bíblicas al estilo casero durante 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Buenas tardes, es un placer tener a todos de vuelta y ver que están listos para comenzar. Y una vez más, solo queremos dar la bienvenida a aquellos que nos ven por televisión. Para aquellos que pueden haberse sintonizado en la última semana, somos solo un estudio bíblico informal y todo lo que intentamos hacer es abrir las Escrituras para que cualquiera pueda entenderlas, porque sé que muchas personas leen sus Biblias. Algunos me han dicho que la han leído 5 veces y no entendieron nada de lo que leyeron. Pero intentamos cambiar eso, ayudar a las personas a entender de qué se trata realmente. Muy bien, ahora dejamos el último programa, recuerdan, con la gran imagen que Nabucodonosor había construido de sí mismo, más o menos, enorme, hecha de oro, y cómo intentó amalgamar más o menos todas las religiones de su época bajo un culto a sí mismo. Y luego los llevamos de regreso a Apocalipsis, donde el anticristo y el falso profeta harán algo muy similar durante la tribulación. Y así comienzan los tiempos de los gentiles, que realmente es lo que estamos viviendo ahora. Recuerdan que hace 2 semanas hablamos de eso, cuando Jesús habló en Lucas 21 sobre los tiempos de los gentiles, cuando Jerusalén sería pisoteada por los gentiles hasta que Cristo regrese. Y luego, por supuesto, todo volverá a Israel y su relación con su Dios Jehová. Pero ahora volvamos, si quieren, al capítulo 2 de Daniel, y vamos a bajar de nuevo al versículo 31, donde Daniel comienza a interpretar este sueño, lo recupera e interpreta, y dice que viste una gran imagen. Y él dijo, esta imagen cuya brillantez era excelente. Ahora, para aquellos de ustedes con varias traducciones, encontrarán algunas palabras diferentes usadas aquí, pero todo el contexto muestra que incluso en su sueño, la visión de esta gran y enorme imagen simplemente sacudió a viejo Nabucodonosor hasta los pies. Y era terrible, era aterrador. Había algo en ello que estaba más allá de la comprensión humana, y así era excelente. Y la forma de ella era terrible. Y nuevamente, el lenguaje es tal que era aterrador. Era aterrador. Ahora Daniel continúa. Dice que la cabeza era de oro fino, y el área del pecho o el pecho y los brazos eran de plata. El vientre o el área del abdomen era de bronce. Y luego sus piernas, 2 de ellas, por supuesto, como un humano. Las 2 piernas eran de hierro, y luego los pies eran una mezcla, parte hierro y parte arcilla. Ahora es interesante, si sabes algo de matemáticas o ciencia, notarás, y solo he puesto la palabra, solía dibujar esto. Algunos de ustedes lo saben, solía intentar dibujarlo, y era tan lamentable, me dio vergüenza después, y luego hice que alguien hiciera uno para mí, y eso simplemente no se sentía bien. Así que ahora, para el beneficio de aquellos en televisión, para que no tengan que reírse de mi arte, solo voy a poner las palabras allí en su secuencia, porque creo que les dejaré dibujar su propia imagen de esta imagen. Podría ser un gran robot como de Star Wars o de alguna tira cómica. No me importa cómo lo imagines, pero quiero que lo imagines en el contexto de un torso humano. Y la cabeza, como la vio Nabucodonosor, era de oro puro, el pecho de plata, el área del vientre de bronce, las piernas de hierro. Y luego llegas a la parte inferior donde los pies estaban hechos de una mezcla de hierro y arcilla. Ahora dije que si tienes algún concepto de ciencia o matemáticas, verás inmediatamente que la gravedad específica, la densidad, es la más pesada en la parte superior. El oro tiene la gravedad específica más alta, y luego hierro y arcilla, con la más baja. Así que lo que realmente tienes es una imagen aquí que, en lo que respecta a la ingeniería, es correcta, Helen. Es inestable en la parte superior.
No hay estabilidad en absoluto. Me alegra que la gente pueda leer mi mente. Ahora, ella no me había escuchado enseñar esto antes, así que le daré todo el crédito por entender. Era inestable en la parte superior. Ahora leeré la interpretación de Daniel sobre el sueño. Él dice: Rey, viste esta enorme imagen hecha de todos estos metales. Y de nuevo me gusta pensar en ellos como si estuvieran allí bajo ese sol de Oriente Medio, brillando a la luz del sol. Y él dijo: de repente, viste una piedra cortada sin manos. En otras palabras, no hay elemento humano involucrado. Ahora, ¿quién tiene que ser? Bueno, una persona de la deidad. Tiene que ser Dios. Y como la mayoría de ustedes ya saben, cada vez que tienen una referencia a la roca de las Escrituras o la piedra en las Escrituras, ¿quién es? Bueno, siempre es Cristo. Y así la insinuación aquí, aunque no se le nombre como tal, es que la piedra cortada sin manos es Cristo. Muy bien, Él está saliendo podrías decir, de la nada. Esta piedra cortada sin manos y golpeó o impactó esta imagen en sus pies. Ahora estoy enfatizando eso porque quiero que lo recuerden. Volveremos en un momento y lo explicaremos. Y así, esta piedra que sale de la nada golpea esto. Ahora recuerden, todo esto es simbolismo. Esto nos está enseñando una verdad literal. Y golpea esta imagen en sus pies que estaban hechos de hierro y arcilla. Ahora ya es inestable. Entonces, ¿qué pasa? Vaya, quiero decir, esa cosa simplemente se inclina. Y luego, ¿qué pasa? Esta piedra, literalmente, lo aplana como un rodillo de vapor construyendo una carretera. Simplemente pasa por encima de todos los metales de esta gran imagen. Ahora sigue leyendo. Y golpeó la imagen en sus pies de hierro y barro, los rompió en pedazos, los aplastó. Luego se movió sobre el aspecto de hierro de las piernas, y luego el bronce, y luego la plata, y luego el oro. Y se convirtieron en, ¿qué? En paja, polvo, ceniza. De modo que el Castor, viento, los llevó, y no se encontró lugar para ellos. Y la piedra, Cristo ahora recuerda, la piedra que golpeó o destruyó esta imagen se convirtió en una gran montaña. Ahora siempre enfatizo cuando tenemos nuestras otras clases, ciertas palabras de las Escrituras que son simbólicas mantendrán ese simbolismo casi a lo largo de toda la obra. Y aquí hay un ejemplo típico, una montaña en las Escrituras, a menos que el texto delinee una montaña particular, como el monte Sinaí o el monte Horeb, o alguna otra palabra definitiva. Si la montaña se usa, como aquí, siempre es un reino. Generalmente el reino, y como he enfatizado nuevamente a lo largo de los años, el reino es el reino, es el reino. A lo largo de las Escrituras, solo hay un reino, y es el reino que Cristo establecerá en la tierra, cuando regrese para convertirse en Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora ven, incluso en su ministerio terrenal, cuando dijo, el reino está dentro de ustedes, mis teólogos han tomado eso y lo han retorcido tanto que nadie puede reconocerlo, pero literalmente lo que él estaba diciendo es que para que nosotros seamos parte de ese reino literal, físico y político que un día vendrá a la tierra, si vamos a ser parte de él, tiene que haber una relación espiritual interna con Dios para ser parte de él. Mira, eso es lo que quiso decir cuando le dijo a Nicodemo en el Evangelio de Juan capítulo 3, excepto que un hombre nazca de nuevo, no puede ver, ¿qué? El reino de los cielos. Bueno, es muy cierto, pero este reino de los cielos va a ser el reino en la tierra. Es el mismo reino. Ahora, esta noche durante la era de la iglesia, ir a mirar las Escrituras. Deja tu mano en Daniel. Regresa conmigo a Colosenses. ¿Recuerdas cuando Juan el Bautista comenzó su ministerio? ¿Cuál era el meollo de su mensaje? El reino de los cielos está, ¿qué? Cerca. Bueno, ¿de qué estaba hablando? Jesús estaba a la vuelta de la esquina. Estaba a punto de comenzar su ministerio terrenal.
Bueno, Él es la esencia del reino, ¿ves? Pero no es un reino espiritual, etéreo, invisible. Aunque eso también está involucrado porque este reino es espiritual, es físico, es político. Y llegará a su plenitud cuando Cristo regrese y lo establezca en la tierra. Pero en el ínterin, dado que Él ya no está en la tierra, y no podemos decir que el reino de los cielos está cerca, cuando regresó al cielo, ¿dónde fue el reino? Con Él al cielo. Ahora bien, como he enfatizado nuevamente desde Génesis 1:1, en el principio Dios creó el cielo. ¿Y qué? Tierra. Así que a lo largo de las Escrituras tenemos estas dos entidades. Tenemos la nación de Israel, el pueblo terrenal de Dios, y tenemos la iglesia, el pueblo celestial de Dios. Muy bien, ahora tienes el capítulo 1 de Colosenses, donde Pablo ahora nos escribe a nosotros, los gentiles, y está orando por los creyentes de Colosas. Y es una oración que ciertamente es válida para nosotros hoy. Y si simplemente, por cuestión de tiempo, bajamos al versículo 12, donde dice que está dando gracias al Padre, que nos ha hecho aptos o nos ha preparado para ser partícipes de la herencia de los santos en luz. Ahora aquí viene, ¿quién? Hablando del Padre, el Padre nos ha, en tiempo pasado, librado. Y recuerda, Pablo siempre habla a favor de los creyentes, nunca de un incrédulo. Y así el Padre ya nos ha librado del poder de la oscuridad y ya nos ha trasladado a qué exactamente el reino de su amado Hijo. Si eres un hijo de Dios esta noche, ¿dónde estás? Estás en el reino, estás en el reino. Ahora, cuando Cristo venga en su segunda venida y establezca el reino en la tierra, ¿dónde vamos a estar? Vamos a estar con Él. Vamos a estar con Él. Y como enseña tan claramente el Nuevo Testamento, Pablo, así como en el libro de Apocalipsis, cuando ese reino se establezca, si tú y yo estamos en el cuerpo esta noche, realmente, genuinamente, nacidos de nuevo, vamos a reinar y gobernar con Él sobre ese glorioso reino. Así que ahora sigo diciendo lo que he dicho antes, el reino es el reino, es el reino, es espiritual, sí. Es físico, sí, se establecerá sobre la tierra. Y cuando lees el capítulo 11 de Isaías, el reino animal, ¿recuerdas? Lo hemos leído, creo, incluso aquí en televisión, cómo el lobo y el cordero habitarán juntos. Los niños pequeños jugarán entre todos estos animales salvajes. Eso es físico. Él será rey de reyes y señor de señores sobre toda la tierra. ¿Eso qué es? Político. Y sin embargo, será un reino de justicia, santidad e inocencia, sin muerte, sin maldición. ¿Eso lo convierte en qué? Espiritual. Así que el reino es las tres cosas envueltas juntas, pero sigue siendo el único y verdadero reino. Bien, ahora, si regresan a Daniel conmigo. Así que, como Cristo, la piedra, golpea todos estos metales que componen esta imagen, comenzando con los pies, y se convierten en polvo o en la paja de un piso de trilla que el viento puede simplemente llevarse. En otras palabras, todo lo que estos metales representan, y lo veremos en un segundo, simplemente será llevado por el viento. No quedará nada de ello. Y luego la piedra se convierte en un reino. Y me gusta enfatizar esto en las últimas 2 o 3 palabras del versículo 35. Ese reino solo estará en la tierra de Israel. ¿Qué dice? Toda la tierra. Déjame mostrarte otro versículo. Volvamos a Zacarías. Siempre debo seguir con más de un versículo, porque soy estricto en que no puedes tomar solo 1 o 2 versículos para construir una doctrina. Zacarías, ese es el penúltimo libro de tu Antiguo Testamento. Capítulo 14. Ahora, hay muchos otros versículos que dicen lo mismo, pero son un poco más difíciles de encontrar, así que no tomaremos tiempo para esos. Pero en Zacarías, capítulo 14. Y sabemos que esto se refiere al reino que seguirá a su segunda venida, porque casi tenemos que retroceder al versículo 1, supongo, para entender el flujo.
Zacarías 14 comienza en el versículo 1. He aquí, el día del Señor viene, y tus despojos serán entregados en medio de ti, porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla. ¿Qué es eso? Bueno, eso es Armagedón. Esa es la última gran batalla. Así que de eso está hablando Zacarías. Reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla, y la ciudad será tomada, es decir, Jerusalén. Las casas saqueadas, las mujeres violadas, la mitad de la ciudad saldrá. Entonces saldrá el Señor Jehová. Esa es la vuelta de Cristo. Esta es la segunda venida. Y peleará contra esas naciones como cuando luchó en el día de batalla. Y luego el versículo 4. Y sus pies. Es decir, los pies del Señor, el mismo Señor que ascendió en Hechos capítulo 1 y regresó al Padre. Ahora viene. ¿Y dónde están sus pies? En ese mismo monte de los olivos que dejó en Hechos capítulo 1. Y sus pies estarán en ese día sobre el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén. Mira, ahora esto no es otro monte de los olivos en el cielo ni nada por el estilo. Está justo aquí en la tierra. Y luego bajas, versículo. Supongo que podemos llegar hasta el capítulo 14, versículo 8. Y será en ese día, es decir, acompañando el regreso de Cristo al monte de los olivos, a la tierra de Israel, a la ciudad de Jerusalén, será en ese día que aguas vivas saldrán de Jerusalén, la mitad hacia el mar anterior, el Mediterráneo, y la mitad hacia el mar posterior, o el mar muerto, en verano y en invierno será. Ahora, no voy a tomarme el tiempo de volver a Ezequiel, pero ¿sabes lo que dice Ezequiel? Que cuando este río de agua fluya desde la sala del trono en Jerusalén, de regreso al Mediterráneo y hacia el mar muerto, y creo que incluso llegará hasta el Golfo Pérsico, pero Ezequiel dice que el mar muerto tendrá todas las especies de peces que tiene ahora el Mediterráneo. En otras palabras, ya no será un mar de agua salada, va a ser agua viva. Ahora, ¿alguna vez has estado en Israel y has llegado al mar muerto? Nada puede vivir en él ahora, pero el día está por venir y tengo que mostrártelo en un minuto. Vamos a buscar esto. Versículo 9, y luego volveremos a Ezequiel para que lo veas a tiempo. Pero mientras estás aquí en Zacarías, leamos el versículo 9. Y el Señor será rey sobre todos. Los que... Ahora, ¿no es eso claro? ¿Dónde estará este reino? En la tierra. Está bien. Ahora volvamos a Ezequiel solo por diversión. Hago algunas de estas cosas solo por interés. Isaías, Jeremías, Ezequiel, ¿no es así? Y puede que incluso tenga que mirar solo un segundo. Creo que está alrededor del 37 o 38, si no me equivoco. Ezequiel. No, no es 37, ¿verdad? 47. No, no hay tantos. Está hacia el final de Ezequiel. Lo encontraremos aquí en un segundo, porque quiero que lo veas. Sí, 47. Tienes razón. Ezequiel 47. Ahora recuerda, este es otro de esos libros que son toda profecía hablada en simbolismo, el que mencioné aquí en el último programa, Ezequiel 47, 37. Y él está hablando de un río que sale de debajo del santuario allí en Jerusalén, justo como vimos en Zacarías. Y ahora bajamos hasta el versículo 10. Y sucederá, en otras palabras, cuando el reino esté establecido y Cristo haya regresado, sucederá que los pescadores diríamos, estarán sobre él. Ahora tengo que volver al versículo 9, lo siento, y sucederá que todo lo que vive, que se mueve donde quiera que venga el río, vivirá. Habrá una multitud muy grande de peces, porque estas aguas vendrán allí, porque serán sanadas. Es decir, las aguas del mar muerto, y todo vivirá donde quiera que venga el río. Ahora aquí viene. Y sucederá que los pescadores estarán sobre él. Ese es el mar muerto desde Engedi o Engedi. No sé cómo se pronuncia eso. Pero de todos modos, todo el camino desde Engedi ahora. Cuando lleguemos a Israel algún día, vamos a ir al pequeño pueblo de Engedi. Todavía está allí, justo en las orillas del mar muerto. Ahora, proféticamente, los pescadores
Van a estar allí en las orillas del Mar Muerto, ahora llenas de vida con todos los peces del Mediterráneo, desde En-Gedi hasta En-Eglium, y habrá un lugar para extender sus redes. Sus peces serán según sus especies, como los peces del gran mar, que es el Mediterráneo, muy numerosos. Ahora ves, estos son todos elementos físicos del reino, y ya he aludido al capítulo 11 de Isaías. El lobo y el cordero y el oso se alimentarán juntos. Así que este reino que Daniel está profetizando ahora, volvamos a eso. Este reino que Daniel está profetizando en el capítulo 2 estará de hecho en la tierra. Cubrirá toda la tierra, no solo Palestina. Y será una tierra gloriosa. Todo va a ser productivo, por eso todos estos son los versículos que todo el mundo conoce. Y convertirán sus lanzas y sus espadas en ¿qué? Arados. Ahora, ¿qué hacen los arados? Bueno, preparan la tierra para la producción. Así que habrá una producción tremenda. No habrá necesidad, no habrá pobreza, no habrá hambre. Y es un reino físico, pero sin embargo será un reino espiritual glorioso, porque no hay maldición, no hay pecado. Y como dije, será político porque Cristo va a reinar sobre el planeta. No veo dónde, y sé que la gente lo hace. Nunca olvidaré que uno de mis hijos fue a una clase de escuela dominical mientras estaba en la universidad, y estaban hablando sobre el reino en Mateo, y él trató de decirles a qué se refería, y casi se rieron de él, y le dijeron, ¿te refieres a un reino político? Nunca olvidaré cuando me llamó el domingo por la tarde, y él dijo, papá, ¿cómo les respondo cuando simplemente ridiculizan que van a ver ese tipo de reino? Yo dije, bueno, cuando las personas están ciegas, es bastante difícil abrirles los ojos. Así que toma tiempo. Está bien, ahora vuelves a Daniel, capítulo 2, continuando. Ahora él va a interpretarlo. Mira, las escrituras siempre nos interpretan. No tienes que ir al seminario para aprender a interpretar las escrituras. Eso es lo que mucha gente piensa. Ellos son los únicos que pueden interpretar. Deja que el libro se interprete a sí mismo. Ahora, versículo 37, él dice, tú, oh rey, eres rey de reyes. Y de hecho lo era. Vimos eso cuando pudo condenar a muerte a todos sus magos con solo una palabra. Porque Dios te ha dado un reino, poder, fuerza y gloria. Y donde quiera que habiten los hombres, las aves del cielo, Él te ha dado en tu mano y te ha hecho gobernante sobre todos ellos. Él era un rey dictador totalitario, absoluto. No tenía que consultar con nadie para tomar una decisión. Su poder era absoluto. Ahora Daniel dice, tú eres la cabeza de oro. ¿Qué estamos viendo en simbolismo? Imperios. Ahora pasemos al verso 39. Y después de ti, en otras palabras, después de que Babilonia se levante y caiga como todos los imperios, después de ti surgirá otro reino o otro imperio. Pero ¿cuál es la palabra? Inferior. Ahora, cuando comencé a enseñar esto hace muchos años, esta palabra me molestaba. ¿Cómo puede un reino inferior derrotar a uno superior? Bueno, militarmente simplemente no sucede. Simplemente no sucede. Entonces, lo que tienes que observar a medida que miras esta progresión de metales, vas de lo que normalmente pensamos que es lo más precioso, lo más caro, al siguiente, a esto y luego hacia lo menos. Y así la progresión va de algo grande a algo menos grande. Y por eso el profeta dice que un reino inferior a Babilonia los derrotaría. Ahora no estaba hablando de la fuerza militar, estaba hablando de la política. Y así que voy a poner eso de este lado. Porque aquí esta cabeza de oro era absoluta, bajo Dios, por supuesto, pero era un gobierno de uno. No tenía que consultar con nadie, como ya he mencionado. Luego llegas al reino que era inferior a él. Sabemos que militarmente ahora no vamos a terminar esto en media hora, así que me tomaré mi tiempo y simplemente nos detendremos donde tengamos que hacerlo y continuaremos en la próxima media hora. Pero políticamente sabemos que el siguiente reino que apareció en la escena y que derrotó a Babilonia fue el imperio medo y persa. Ahora, militarmente, ya eran mayores que Babilonia.
De lo contrario, nunca podrían haberlos derrotado. Pero en lugar de tener un dictador absoluto de uno, ahora tienes dos reyes que se unieron y eran Darío y Ciro, los medos y los persas. Y naturalmente, antes de que hicieran cualquier tipo de movimiento militar, económico o político, ¿qué tenían que hacer? Tenían que ponerse de acuerdo. ¿Ves? Es mucho más difícil hacer que dos personas estén de acuerdo que hacer que una lo esté. Ahora, lee el siguiente versículo. Y luego otro reino de bronce que gobernará sobre toda la tierra. Pero ves, el flujo va a seguir siendo el mismo. Ahora sabemos que el siguiente reino que surgió de la historia secular fue el reino de Alejandro Magno de Grecia. Pero tan pronto como Alejandro completó su conquista a la edad de 33 años, murió. ¿Y qué pasó con su reino? Bueno, fue dividido entre 4 generales. Así que ahora tu flujo político ya está aumentando. En lugar de tener un poder absoluto de 1, ahora tienes que tener un consenso de 2. Aquí tienes que tener un consenso de 4. Ahora llegas al siguiente gran imperio que aparece en la escena, y ese será el Imperio Romano. Ahora, aunque normalmente pensamos en Roma como gobernada por los césares, en realidad, ¿qué tipo de gobierno era el Imperio Romano? Era una república. Dependían de su senado y sus representantes, y así aquí tienes las semillas de, bueno, simplemente lo llamaremos democracia. En su infancia, sin duda. Pero ahora ves lo que está sucediendo políticamente. Estás pasando de un absoluto a un consenso de 2. A un consenso de 4, a un consenso de muchos. Ahora bajas, que por supuesto son las piernas del Imperio Romano, el este y el oeste. El este, por supuesto, fue capitalizado en Constantinopla y el oeste permaneció en Roma. Pero luego, a medida que avanzamos, leamos ahora en el texto. Versículo 41, viste los pies y los dedos, parte de barro de alfarero, parte de hierro. El reino será dividido en este y oeste, pero habrá en él la fuerza del hierro. El hierro se mezcló con barro, parte de hierro y parte de barro. El reino era en parte fuerte, en parte quebrantado. Y luego notas en el versículo 43 que con ese tipo de mezcla no había una verdadera fuerza. Ahora sabemos que el Imperio Romano desapareció de la escena alrededor de los años 300, entre 300 y 400 d.C. Simplemente desapareció el auge y la caída del Imperio Romano, pero en nuestra propia época estamos viendo el resurgimiento de esa misma área geográfica y política, Europa Occidental, llamada la Comunidad Europea, y comenzó con 10 naciones y ha estado fluctuando y terminará nuevamente con 10 naciones y lo llamamos el Imperio Romano revivido. Y estos son los 10 dedos, 10 naciones. Pero nuevamente, como ves a Europa Occidental hoy, es una democracia ampliada y las democracias son débiles. Si a la gente no le gusta el gobierno, todo lo que tienen que hacer es llenar las calles y manifestarse. ¿Y qué pasa? Se derrumba. No tiene una verdadera fortaleza y en consecuencia es inferior. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a los ministerios Les Feldick, Ruta 1, Box 760, Quinta, Oklahoma 745-2. Esa es la Ruta 1, Box 760, Quinta, 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y su donación es apreciada. Gracias y asegúrese de sintonizar la próxima vez